completamente. Prácticamente, pecado es separación de Dios. Cuando usted se separa de Dios, ya usted está en su propia naturaleza. Y por ende, va a estar vulnerable a practicar el pecado. Porque ¿sabe cómo está su naturaleza? Caída. ¿Está vendida a qué? Al pecado. Pero cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos esa persona espiritual. Y la ley de Dios es espiritual. O sea, la ley de Dios es para gente espiritual, no para ente terrenal, animal, diabólico. Porque el hombre se complace en los deseos de la carne. Ahí en Gálatas podemos ver el fruto de la carne y el fruto de ¿qué? Del espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Y ahí está la lista. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, etcétera, etcétera. Pero cuando usted es espiritual, usted vive conforme al espíritu, no va a tener problema con la ley de Dios. Porque la ley de Dios es espiritual también. Pero cuando usted es carnal, usted va a chocar con los mandamientos. Va a decir, imposible guardar la ley. No hay nadie que pueda guardar la ley de Dios. Claro, si usted es carnal, usted quiere satisfacer ¿qué? La carne. Y por ende vive conforme a la carne. Y hace provisión para la carne. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1, 2. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El pecado es repulsivo para Dios. Va en contra de sus principios. Va en contra de su carácter. Va en contra de su naturaleza. Dios es santo. Es puro. Es perfecto. Por eso dice la palabra, ser perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es que es perfecto. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cómo se pueden atrever a decir, la ley de Dios está abolida? Dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Romanos 3:28, 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ciertamente también de los gentiles. Queridos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Queda claro? Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el Nuevo Testamento, Jesús levantó las demandas de la ley en su propia vida. Él es nuestro modelo. Por eso Jesús dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? También hagáis. Mis amados, Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario porque no se podía cambiar la ley. Si se podía abolir o cambiar la ley, Jesucristo no hubiera tenido necesidad de morir. Pero Jesús tuvo que morir porque la ley de Dios es que es eterna. Es eterna. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir.
Si Cristo los cumplió y los obedeció, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí está el cielo, ahí está la tierra. Por ende, la ley, ahí está. Aunque tratemos de quitarla, ahí está, ahí permanece. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Guardamos los mandamientos por amor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo guardo los mandamientos no para ser salvo. Yo guardo los mandamientos de Dios porque soy salvo. Estoy sentado en lugares celestiales. Entro al santuario celestial, al lugar santísimo, por medio de la fe. Ahí está mi hermano mayor. Antes no podíamos entrar a ese lugar. Ahora podemos entrar por la fe a ese lugar. Cristo nos representa ahí. Es fácil, sencillo de entender el plan de salvación. Dice Lucas 6:17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Miren esto. Si la ley de Dios es santa y eterna, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, abolió una ley. Pero como dice Efesios 2:14 y Colosenses 2:14, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, ¿en orden a qué? A ritos, ordenanzas, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Cristo clavó la ley en orden a ritos, no más sacrificio de animales. Porque todo ese simbolismo se juntó con la realidad. Al morir Cristo, abolió en su carne las enemistades de la ley en orden a ritos. No más sacrificio de animales. Porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Queda claro? Hasta la cruz, el sistema ceremonial de sacrificios se acabó. No más sacrificio de animales. Quedó clausurado también el santuario terrenal. Por eso cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo. Si lo hubiera roto un ser humano, lo hubiera roto de abajo hacia arriba. Pero se rompió de arriba hacia abajo porque una mano divina lo rompió, mostrando que todo el sistema ritual del santuario quedaba como abolido. ¿Cómo debemos llamar a aquel que dice que los mandamientos de Dios fueron abolidos con la muerte de Jesús y que estos no se pueden guardar? Primera de Juan 2:4-5 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Con Cristo todo es posible. Separado de mí, nada ¿qué? Nada podéis hacer. Dice David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. David conocía muy de cerca al Señor. Y David llegó a sentir hasta envidia, celo por los impíos, cómo prosperan. ¿Sí? El impío prospera fácilmente. Usted trata y lucha y el enemigo le cae arriba y le hace la vida imposible.
todo se lo hace imposible, difícil. Y David dijo, Señor, ¿cómo es esto que los impíos prosperan? Pero dice que entrando al santuario, cuando entró al santuario, se dio cuenta el fin de los impíos. Y dijo, la riqueza más grande que puede tener el hombre es a Dios. Cuando usted tiene a Jehová Dios en su corazón, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo tiene todo, absolutamente todo. Así que no os afanéis por las cosas de esta vida. Muchas veces quisiéramos tener una flamante casa, un flamante carro, tener una cuenta gruesa de billetes en el banco, pero todo eso es ¿qué? Vanidad, vanidad de vanidades. Si tenemos salud, techo y comida, conformados con eso. Porque el que quiere enriquecerse cae en el lazo de ¿quién? Del diablo. Así que basta a cada día su propio ¿qué? Su propio afán. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En este nuevo pacto, Dios no escribe las leyes en una tabla de piedra. Dios escribe su ley en tu mente y en tu corazón. Y es ahí donde debe estar guardada la ley de Dios. Porque nosotros somos templo de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de qué? ¿Templo del Espíritu Santo? ¿Se pueden cambiar los mandamientos de Dios? He entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. No se puede disminuir la palabra de Dios. Ni se le puede quitar, ni se le puede añadir. Hay que decir lo que dice la palabra de Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89:34. El Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el cuarto mandamiento? La Biblia dice, acuérdate de santificar el día sábado. Pero la mayoría de iglesias dice, nosotros vamos en domingo a la iglesia. Porque Jesús resucitó en domingo. Porque la Santa Madre Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. Queridos, por muy devotamente que usted vaya el primer día de la semana,